Me llamo Efigenia Calderón. Tengo 62 años y vivo en Salamanca, en una casa antigua con patio interior donde aún resuena la voz de los míos. Fui profesora de literatura durante más de 3 décadas, y desde que me jubilé, me he dedicado a leer sin prisas, a cuidar las plantas y a escribir fragmentos de memorias que quizá algún día mis nietos, si llegan, encuentren en un cajón. Pero si hay algo que guarda toda mi historia, no está en los libros ni en mis cuadernos, está en el garaje, bajo una lona gris que retiro cada semana como quien descubre un tesoro. Ese tesoro es un Pontiac Firebird de 1971 color burdeos, que perteneció a mi hermano Aurelio. Él murió en un accidente de moto cuando yo apenas tenía 19 años, y desde entonces el coche se convirtió en la presencia que lo mantiene vivo en mi memoria. Durante años permaneció olvidado, oxidándose, hasta que reuní el valor y el dinero para restaurarlo pieza a pieza. Lo conseguí gracias a mis ahorros, a horas extra de clases particulares y a la paciencia de un mecánico de barrio que compartía mi obstinación. Cada tornillo, cada pulido de la carrocería, fue una manera de reconciliarme con la ausencia de Aurelio. Ese coche es también símbolo de resistencia. Mi difunto marido, Manuel, lo consideraba una carga. Poco antes de enfermar y marcharse, me insistió en venderlo para pagar deudas atrasadas de su negocio. Recuerdo con nitidez la última discusión él en la cocina con las facturas en la mano y yo abrazada a las llaves del Pontiac como si fueran reliquia. En silencio, sin contarle nada, acudí al notario y lo inscribí en un fideicomiso. Quería protegerlo de los caprichos, de las necesidades urgentes y de cualquier mano ajena. Desde aquel día, el coche dejó de ser un simple bien material, se convirtió en patrimonio intocable. Amparado por la ley y por mi voluntad, a veces, cuando enciendo el motor y escucho el rugido grave que retumba en el garaje, siento que Aurelio y hasta Manuel me acompañan, cada uno desde su historia. Es un rugido que me recuerda que sigo en pie. Y nunca imaginé que ese rugido despertaría la codicia de quienes llevaba años cuidando con tanto esmero. Mi propia sangre. Mi hijo Darío vive en Madrid desde hace casi 10 años. Estudió arquitectura con entusiasmo, convencido de que levantaría edificios que llevarían su nombre. Pero la crisis, los concursos amañados y su propia falta de constancia lo dejaron a la deriva. Ahora encadena encargos menores, planos para reformas de interiores y colaboraciones mal pagadas que apenas le alcanzan para cubrir la mitad del alquiler de un piso en Chamberí. Ese piso lo comparte con Milena, su novia de 29 años. Ella no trabaja en algo estable. Dedica sus días a posar para fotografías, grabar vídeos y buscar patrocinios que rara vez llegan. Sueña con convertirse en influencer de moda y estilo de vida. Y vive convencida de que el lujo es un derecho y no un privilegio. Cuando la conocí, me saludó con una sonrisa impecable y un perfume que llenaba la casa. Pero en sus ojos percibí esa impaciencia de quien siempre quiere más. A veces viajan a Salamanca los fines de semana. Llegan cargados de bolsas y ropa llamativa, como si desfilaran frente a los vecinos. Yo los recibo con cariño, aunque mi instinto me advierte de la distancia creciente entre lo que son y lo que aparentan. En una de esas visitas, Milena vio el Pontiac por primera vez. Yo había retirado la lona para arrancarlo un rato, y el rugido del motor atrajo su atención como un imán. Se acercó despacio, rodeándolo con pasos lentos, y pasó la mano por la carrocería brillante. La escuché murmurar algo parecido a «Esto es lo que me corresponde». Darío sonrió nervioso, quizá orgulloso de su hallazgo, quizá avergonzado de su deseo. Yo fingí no escuchar, pero dentro de mí nació una sospecha: el coche, mi refugio más íntimo. Acababa de entrar en la órbita de quien ve en él un trampolín social, no un recuerdo sagrado. Esa tarde, mientras cenábamos en el patio, Milena no dejaba de lanzar miradas hacia el garaje, y yo comprendí que aquella obsesión recién nacida no se detendría fácilmente, porque para algunos
la codicia se disfraza de ambición y acaba empujándolos más allá de lo razonable. Aquel domingo decidí preparar una comida sencilla en casa. El clima de Salamanca invitaba a sentarse en el patio y compartir, y pensé que era buena ocasión para conversar con Darío y Milena sin prisas. Serví un guiso de cordero que siempre había sido el favorito de mi hijo, esperando que ese sabor lo conectara con la serenidad de su infancia. La sobremesa transcurría con charlas ligeras, hasta que Milena, con voz dulce pero cargada de intención, dejó caer la frase como quien lanza una piedra al agua. Ese coche tuyo sería un regalo perfecto de compromiso. El silencio fue inmediato. Darío me miró de reojo, titubeando. Yo dejé la cuchara sobre el plato y respiré hondo antes de responder. Ese coche no es un regalo, ni lo será nunca. Darío, envalentonado por la mirada expectante de Milena, insistió mamá. Podrías verlo como un acto de amor familiar. Has conservado ese coche tantos años, pero ahora podrías entregarlo como símbolo de unión. Lo observé con calma, aunque por dentro me dolía su incapacidad de comprender. Ese coche está donde debe estar, y no se vende ni se regala. Respondí con firmeza. Milena intentó sonreír, pero la tensión la traicionó. Movió la copa de vino entre sus manos y, sin darse cuenta, dejó escapar. Mi exnovio era coleccionista de coches. Siempre presumía de ellos. Yo le decía que algún día estaría con alguien mejor, alguien capaz de darme algo único. Se hizo un silencio espeso. Darío apretó la mandíbula, y yo entendí de golpe que aquel deseo por el Pontiac no era solo un capricho, sino una revancha, una necesidad de demostrar algo frente a un pasado que todavía la dominaba. Guardé mis palabras, porque discutir en ese momento solo habría alimentado la provocación, pero mientras recogía la mesa, supe con certeza que Milena no olvidaría su comentario, y que esa obsesión crecería hasta encontrar un modo de abrirse paso. Un martes por la mañana, viajé a Salamanca capital para visitar a mi prima Inmaculada. Pasé el día con ella, recordando viejos tiempos, caminando por la Plaza Mayor y compartiendo un café en la calle Toro. Regresé entrada la tarde, cansada, pero con la satisfacción de haber salido de la rutina. Al doblar la esquina de mi calle, sentí un vacío extraño. El portón del garaje estaba cerrado, como siempre, pero al abrirlo, la imagen me golpeó de frente. El espacio estaba desnudo. La lona tirada en un rincón y el rugido de mi Pontiac reducido al silencio más cruel. Entré corriendo, buscando alguna explicación. Allí estaba Darío, en la cocina, con una sonrisa que me heló. «No te asustes», mamá dijo con tono triunfal. Le regalé el coche a Milena. Ese coche no tiene sentido en manos de una anciana. Mis piernas temblaron, pero me mantuve erguida. No respondí de inmediato. Sentí un zumbido en los oídos, mezcla de rabia y de incredulidad. Milena apareció poco después, el móvil en la mano, mostrándome su última publicación en redes sociales, una foto suya recostada sobre el capó, gafas de sol enormes, sonrisa ensayada y el texto: «Meiba, mi sueño hecho realidad». Los comentarios se multiplicaban, halagos de conocidos que celebraban su nuevo logro. Mi corazón latía con fuerza. Lo habían hecho. Habían traspasado la línea que tantas veces marqué con claridad. Podría haber gritado, llorado o incluso maldecirlos, pero en lugar de eso, una calma inesperada me envolvió. Sonreí. No era alegría, ni resignación. Era la certeza de que sus acciones habían abierto una puerta que ellos no sabían cerrar. Me limité a recoger la bolsa que había dejado en el suelo y caminé hasta mi cuarto sin mirar atrás. Porque mientras ellos celebraban un triunfo vacío, yo ya pensaba en los papeles guardados en mi escritorio, en aquel fideicomiso que convertía su regalo en una trampa perfecta. Los días siguientes fueron un desfile de apariencias. Milena recorría las calles de Salamanca, conduciendo el Pontiac como si fuera reina de un carnaval improvisado. Llevaba pañuelos de seda atados al cuello, gafas enormes y un gesto altivo que no dejaba lugar a dudas. Quería ser vista. Los vecinos, sorprendidos, murmuraban al pasar frente a mi puerta:
Algunos me miraban con lástima, otros con reproche, como si yo hubiera cedido mi tesoro por vanidad o por debilidad. Darío, por su parte, caminaba con un aire de poder renovado. Me hablaba condescendiente, convencido de que yo había aceptado su decisión y de que, en el fondo, lo hacía por amor maternal. Me daba consejos absurdos sobre aprovechar la jubilación y aprender a soltar las cosas, como si mi silencio fuera una derrota. Yo lo escuchaba con serenidad, sin darle el gusto de una sola réplica. Lo que nadie veía era lo que ocurría cuando cerraba la puerta de mi despacho. Abría el cajón donde guardaba la copia del fideicomiso y repasaba cada cláusula con atención. El coche no podía venderse, ni donarse, ni regalarse sin mi consentimiento expreso. Era intocable, y mientras Milena posaba para las redes sociales con el hashtag de sus sueños, lo que realmente exhibía era una mentira a punto de caer. Hice 2 llamadas discretas. La primera fue a don Ismael, el notario que había registrado los papeles años atrás. Le pedí que preparara la documentación por si necesitaba presentarla de inmediato. La segunda fue a Julián, el mejor amigo de mi hermano Aurelio, mecánico jubilado que siempre me ayudó en la restauración del Pontiac. Le conté lo sucedido y escuché cómo su respiración se volvía densa al otro lado de la línea. «Cuenta conmigo para lo que haga falta», respondió con voz firme. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada paso. No me urgía el enfrentamiento, me bastaba con esperar a que su soberbia los llevara al error. Y sabía que ese error no tardaría en estallar, porque la verdad que escondían los papeles y el rugido bajo aquel capó era más fuerte que cualquier apariencia. El día que decidí revisar el fideicomiso con detalle, sentí una paz extraña, como si Aurelio, mi hermano, estuviera sentado a mi lado recordándome que todo sacrificio tiene sentido. Abrí la carpeta que guardaba en mi escritorio y extendí los documentos sobre la mesa. Cada sello notarial, cada firma, era la garantía de que mi Pontiac no podía cambiar de manos por un simple capricho. Lo registré hace más de una década, cuando Manuel, mi difunto marido, estuvo a punto de venderlo para tapar agujeros de su negocio. Aquella tarde, yo supe que, si no protegía ese coche, acabaría perdiendo lo único que quedaba vivo de mi hermano. Por eso lo inscribí en un fideicomiso irrevocable, con cláusulas tan estrictas que ni yo misma podía disponer de él sin cumplir un protocolo legal. Ahora, mientras Darío y Milena se pavoneaban como nuevos dueños, lo que realmente habían hecho era exponerse. Darío creyó que al ser mi hijo, podía disponer de lo que quisiera, pero lo que no sabía es que, al transferir un bien que nunca le perteneció, estaba cometiendo un fraude tipificado en la ley. Y Milena, que presumía con fotografías y vídeos, no era más que la actriz principal de un teatro cimentado en la ilegalidad. Le pedí a don Ismael, el notario, que me confirmara la validez de las cláusulas. Su respuesta fue tan clara como un mazazo Efigenia. Cualquier venta o donación realizada sin tu autorización es nula de pleno derecho. Si hay un comprador, tarde o temprano se dará cuenta de que lo estafaron. Guardé los papeles de nuevo y me quedé observando el vacío del garaje. No me hacía falta gritar ni reclamar. La justicia ya estaba de mi lado, y lo único que debía hacer era esperar a que la realidad cayera sobre ellos como una losa. Mientras Milena publicaba otro vídeo posando junto al Pontiac, yo sabía que la llamada que pondría todo en evidencia ya estaba en camino. La llamada llegó una tarde, cuando estaba preparando una infusión de tila. El tono del teléfono sonó insistente, y al contestar, escuché una voz grave, cargada de irritación. La señora Calderón habla a Aníbal Cifuentes, empresario en Madrid. Compré recientemente un Pontiac Firebird a través de su hijo y su nuera. Pero aquí hay un problema muy serio. El corazón me dio un vuelco, aunque mantuve la calma. Aníbal explicó que, al intentar registrar el coche, los papeles no coincidían con el número de bastidor ni con la titularidad. La venta es inválida, sentenció con firmeza. Y entonces añadió algo que me obligó a sentarme
Era cliente habitual del bufete donde trabajaba don Ismael, mi notario de confianza. Ya había hablado con él, y fue él mismo quien confirmó que el vehículo estaba protegido por fideicomiso. Imaginé la escena en Madrid. Milena, convencida de haber recibido un trofeo, de repente enfrentada a la evidencia de que el coche que mostraba en redes no era suyo. Darío, intentando justificar lo injustificable, hundiéndose en su propio miedo. Pude casi escuchar sus voces nerviosas, negando, balbuceando excusas, mientras Aníbal, un hombre acostumbrado a ganar pleitos y contratos millonarios, los ponía contra la pared. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. No habían vendido el coche a cualquiera. Habían topado con alguien con recursos, con abogados y contactos que podían arrastrarlos a un juicio sin salida. El juego de apariencias había terminado. Esa noche recibí otro mensaje de Darío, breve. Apenas un mamá. Tenemos que hablar. No respondí. Me quedé en silencio, mirando por la ventana cómo la calle se iba quedando desierta. Sabiendo que el barro en el que se habían metido no lo traje, yo lo buscaron ellos mismos. Lo que no sabía Darío era si yo aún estaba dispuesta a tenderle una mano o si, por primera vez, lo dejaría hundirse solo en el lodazal de sus propias decisiones. Las noticias me llegaron en cadena, como piezas de dominó cayendo una tras otra. Primero supe, por boca de un vecino, que Milena había borrado de sus redes todas las fotos con el Pontiac. Después me llamó Julián para contarme que alguien la había visto en Madrid entrando sola a un restaurante de lujo, tomada del brazo de otro hombre. Y por último, Darío me escribió un mensaje desesperado, confesando entre líneas lo que ya intuía Milena lo había abandonado. La causa era evidente. Al descubrir que el coche no le pertenecía, que todo había sido humo y vanidad, Milena perdió el interés. Y como suele ocurrir con quienes viven de las apariencias, no tardó en buscar otro escenario donde brillar. Lo cruel fue el modo en que se marchó dejando tras de sí un rastro de deudas rápidas contratadas a nombre de Darío, créditos que él nunca firmó, pero que ella supo camuflar con su ambición y su ingenio. De repente, mi hijo pasó de sentirse poderoso a ser un hombre solo, con denuncias en puerta y cobradores llamando a su piso de Chamberí. No tardó en perder a los supuestos amigos que lo acompañaban en las fiestas, ni en notar que la mirada de la gente ya no era de admiración, sino de burla. Yo lo imaginaba caminando por la Gran Vía, cabizbajo, arrastrando la vergüenza como un abrigo mojado, comprendiendo que había entregado lo más valioso de su vida familiar por una mujer que solo lo usó para saciar su sed de estatus. El traidor también había sido traicionado. Y esa doble herida era la que lo estaba hundiendo más que cualquier acusación legal. Cuando recibí su última llamada, su voz sonaba rota. No habló de Milena ni de coches. Solo dijo: mamá, necesito volver. Y en ese instante supe que el camino de regreso hacia Salamanca estaba abierto. Pero no sabía si tendría la fuerza para cruzarlo. Darío apareció en la puerta una mañana gris, con la barba crecida y los ojos hundidos. Traía una mochila pequeña colgada al hombro, como si toda su vida hubiera quedado reducida a unas pocas mudas de ropa y un manojo de papeles arrugados. Cuando abrió la boca, su voz era apenas un hilo: mamá, ¿puedo pasar? Me aparté sin decir palabra. Entró despacio, mirando a su alrededor como si la casa le resultara ajena. Se sentó en la mesa de la cocina y apoyó los codos, ocultando el rostro entre las manos. Esperé. Había aprendido que el silencio puede pesar más que cualquier reproche. Me dejé manipular, dijo al fin. Pensé que si te quitaba el coche y se lo daba a Milena, demostraría que podía ser alguien, que podía darte una lección. Pero en el fondo era envidia, mamá, envidia de tu fuerza, de tu manera de seguir adelante cuando yo me siento estancado. Sus palabras me atravesaron con un dolor extraño. Había esperado excusas, pero lo que escuchaba era una confesión desnuda. Lo miré con serenidad y respondí: Darío, el respeto no se arranca ni se compra con regalos robados. El respeto se gana con responsabilidad,
con decisiones que construyen y no destruyen. Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo vi lágrimas sinceras en sus ojos. No pedía perdón con frases elaboradas. Lo hacía con la fragilidad de un hijo que por fin reconocía sus errores. Le serví un café. Hablamos poco después, casi en susurros, de lo que había pasado en Madrid, de las deudas que Milena le dejó, del vacío que ahora enfrentaba. No le prometí soluciones. Solo le dejé claro que la puerta de casa podía estar abierta, pero que debía aprender a sostener su vida sin pisotear la de los demás. Cuando se levantó de la mesa, supe que la conversación no había terminado, que apenas comenzaba un nuevo capítulo en nuestra relación, y comprendí que la verdadera cuestión ya no era si podía perdonarlo, sino qué forma de justicia debía imponerse en nuestra familia. Nunca quise cárcel ni venganza. La humillación pública no devuelve la paz, solo multiplica el rencor. Lo que deseaba era que mi historia, la de Aurelio y la del Pontiac, no se ensuciara con la soberbia ni con la ambición. Por eso mantuve el coche en el fideicomiso, intocable, y decidí darle un sentido nuevo. Con la ayuda de Julián y el apoyo de don Ismael, puse en marcha un pequeño taller comunitario en Salamanca, en un local cedido por el ayuntamiento. Allí empezaron a llegar chicos que habían dejado los estudios, jóvenes que cargaban con etiquetas de fracaso antes de cumplir los 20. Descubrieron, con grasa en las manos y herramientas prestadas, que un motor también puede enseñar disciplina y paciencia. Darío se unió poco después. Tímido al principio, como quien no sabe si merece un sitio, yo lo dejé trabajar en silencio, desmontando piezas, clasificando tornillos, explicando a los más pequeños cómo identificar una bujía o pulir un guardabarros. Vi en sus gestos una humildad nueva, forjada no en la soberbia, sino en la necesidad de recomenzar. El Pontiac, mientras tanto, volvió a resplandecer bajo la luz del taller. Cada paso de su restauración fue compartido entre risas, tropiezos y aprendizajes. No era ya solo mi coche, era un puente entre generaciones, un recordatorio de que la memoria puede convertirse en futuro si se comparte. Meses después, cuando organizamos un desfile benéfico en la Plaza Mayor, el rugido del Firebird resonó como nunca. Los jóvenes marchaban alrededor con pancartas, orgullosos de haber participado en la reparación, y Darío conducía despacio, con los ojos húmedos y la frente erguida. Yo lo acompañaba en el asiento del copiloto, acariciando el volante con la certeza de que Aurelio, en algún lugar, sonreía. Ese día entendí que no gané quedándome sola ni perdiendo a mi hijo. Gané recordando que la dignidad no se vende, y hasta un rugido de motor puede ser la voz de la verdad.